El sureste mexicano, con el estado de Tabasco como su corazón latiente, vuelve a reclamar su lugar en la historia. La presidenta Claudia Sheinbaum avanza con firmeza en el plan para rescatar y potenciar la producción del cacao, el oro de nuestros antepasados, en las tierras más fértiles del país. Todo este gran proyecto comienza desde la raíz, en los grandes viveros donde se cuidan con amor las primeras plantas de cacao. Aquí es donde el orgullo nacional se viste de campesino. Los trabajadores del programa Sembrando Vida son los verdaderos héroes de esta historia. Con sus manos trabajadoras, ellos producen la planta, la siembran y cuidan de los grandes terrenos que pronto darán frutos. Las buenas noticias no se detienen. La presidenta anunció que, con el cacao que ya se produce en la región, se iniciará la construcción de una gran planta procesadora de chocolate del bienestar. Este delicioso chocolate, con el auténtico sabor de nuestra tierra, llegará a las tiendas del bienestar en todo México para que las familias mexicanas disfruten de lo que es suyo, a precios justos. Pero el éxito de nuestra tierra no se queda solo en casa. Gracias a los nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea, el cacao mexicano se prepara para cruzar el océano. El objetivo es claro: posicionar nuestro producto estrella en los mercados internacionales, garantizando precios justos para nuestros productores y llevando el aroma y el orgullo de México a todo el mundo. Estamos en Comalcalco, Tabasco, en la finca El Morralero, aquí con Javier May y con María Luisa Albores. Aquí en este lugar en donde se produce cacao, se mejora la semilla y se distribuye. Vamos a poner una planta de chocolate para el bienestar. Y me acabo de comprometer a que vamos a aumentar al doble la producción de cacao. Y va a haber precio justo para todos los productores de cacao de Tabasco. Eso va a permitir exportar y además producir chocolate para el bienestar. Tenemos 17,000 hectáreas de producción de cacao. Con el programa Sembrando Vida vamos a llegar a 30,000 hectáreas. Estamos hablando que son 450 comunidades que se dedican a esta producción, casi 20,000 productores. Nos da muchísimo gusto su proyecto de alimentación para bienestar, porque pues aquí tenemos la plantación, tenemos la producción de planta y va a estar la chocolatera. Es algo todo integral, sí. La economía desde abajo. Acá hemos estado informando de cómo va el programa Acopio para el Bienestar con el cacao. Me gustaría, presidenta, a través de algunas láminas, compartirle cómo vamos trabajando. Después le daré el micrófono al gobierno del estado a través del gobernador para que nos platique cómo trabajamos en equipo el proyecto de la chocolatera de cacao tabasqueño acá. Bienvenida, compañera Leti. Vamos a empezar de este lado. Compartirle, presidenta, que el presidente municipal Ovidio, acá hemos estado trabajando muy de la mano, ayer con el maíz es la raíz y con el tema de cacao. Pues informarle, presidenta, en el acopio del cacao 2025 habíamos hecho el acopio de 149 toneladas que pudimos trabajar de manera directa casi con 1,300 pequeñas y pequeños productores de cacao en Tabasco. Esto representó una inversión social de 32 millones. Ahora para este nuevo ciclo pues ya vamos aumentando más y ese es el planteamiento, que año con año podamos aumentar más el acopio del cacao, porque las y los compañeros que están el día de hoy son pequeñas y pequeños productores de cacao. Está también el Sembrando Vida Tabasco, que está fomentando el cacao y que cuando tengan su planta ya ensayando y teniendo cacao, pues el planteamiento es que acá se acopie el cacao de ellos y se transforme. En este año, en este ciclo, el planteamiento son 270 toneladas, ya vamos 224, con una inversión social casi al doble, de 59 millones de pesos, y traemos estos precios. Estos precios son de lo mejor que hay en la región y también
en el caso de México, para el cacao. En 220 el cacao fermentado seco y en 180 el lavado y seco. Compartirle que el estado de Tabasco es el estado con mayor producción nacional de cacao en México. Entonces se vuelve sumamente importante esta propuesta y este proyecto que se está haciendo acá directamente con esta chocolatera. Compartirles lo que usted ya conoce porque ha tenido la oportunidad en las otras regiones, en la sierra de acá de Tabasco, conocer el proceso, y esto es lo que hacemos. Compartirle, Presidenta, que a través de lo que se hace en los centros de acopio del bienestar podemos recibir el mejor cacao. Y recibimos el mejor cacao porque las y los compañeros trabajan de manera excelente el cacao, pero también para recibir, para copiar su cacao tienen que pasar un proceso de calidad. Por eso se posiciona como los mejores cacaos, no solo de México, sino del mundo. Pero es gracias al trabajo que hacen las y los compañeros de cuidarlo en campo, de cuidarlo en el momento del fermentado o del lavado, de secarlo y de venir al centro de acopio. Compartirle que nos da mucha emoción, Presidenta, que en base a los estudios de Profeco salimos muy bien con nuestro chocolate. Nos hizo estudios y dice que cumplimos con la normatividad aplicable en materia de etiquetado y calidad, y posicionado entre los productos mejor evaluados, es el que tiene más alta cantidad de cacao, de chocolate en México. Nos da pues mucho orgullo porque estamos evaluados. Esto es lo que presentamos el día de hoy, Presidenta. Agradecerle infinitamente al gobernador Javier May Rodríguez porque nos donaron 2.3 hectáreas, y en esas 2.3 hectáreas, ¿qué es lo que está planteado? Ahorita en un momento más vamos a ir a ver. Eso es lo que está planteado, el tener una planta chocolatera que tenga empleos directos de acá, tabasqueñas y tabasqueños, pero que de manera indirecta, porque el cacao que se va a procesar acá va a ser de las y los compañeros que trabajan acá. Está planteado que tenga una nave industrial, un almacén, un patio de maniobras y pues un tratamiento de aguas, porque también va a ser una planta pues completamente ecológica con los cuidados ambientales que se requieren. Estos son nuestros productos que ya tenemos y que no tenemos todavía la chocolatera, pero ya están posesionada la marca Bienestar, Presidenta. Tan posesionada está que todavía no nos damos abasto de surtir a todos donde quieren el chocolate. Hace 15 días estuvimos en Hermosillo y lo primero que me preguntaron los compañeros, ¿por qué no nos ha llegado el chocolate? O sea, la gente espera el chocolate, es lo más esperado. Pues le doy el micrófono al gobernador, a la compañera Katia, para que nos presente el proyecto. Secretaria de Economía y Turismo. Adelante, compañera. Gracias, directora. Bienvenida, Presidenta Claudia, a la Patria del Cacao. Jefe, con permisito, me pongo de este lado. Aquí lo que le queremos presentar es toda la cadena de valor, Presidenta, que hay en torno al cacao. Nosotros hemos trabajado desde la visión y bajo el liderazgo del gobernador Javier May, estas diferentes actividades, empezando con Sembrando Vida Federal, después con Sembrando Vida Estatal. Ya hay 840 comunidades de aprendizaje campesino, hay establecimientos de sistemas agroforestales que hacen justamente a nuestro cacao diferente a las demás variedades, construcción de viveros comunitarios y la asistencia técnica, que es parte de las bondades de este programa tan bonito, que en presencia aquí de la directora María Luisa Albores y del gobernador Javier May, que pudieron implementar a nivel federal y hoy se ha replicado a nivel estatal. Hemos logrado, Presidenta, en este año la indicación geográfica del cacao de la Chontalpa. Eso nos da trazabilidad, nos da certificación y nos permite también darle garantía a los pequeños productores de poder tener mejores precios en el mercado internacional. Tenemos también los trabajos que se han hecho a través de la comercialización, es decir, el cacao y sus derivados,
Tenemos diferentes derivados del cacao, cosméticos, chocolate de mesa, tenemos también diferentes bebidas artesanales y muchos más otros productos que es justamente el propósito y la visión, y nos hemos alineado al Hecho en México y a Origen Tabasco, ambos que promueven el consumo local y también le dan trazabilidad y certeza. También hay que reconocer que el chocolate tabasqueño ha ido teniendo diferentes premios y reconocimientos internacionales, lo que permite también posicionarnos a nivel mundial con ya una referencia que es el valor agregado. Y tenemos, Presidenta, una plataforma muy importante para el cacao y para el chocolate, que es la del Festival del Chocolate, en donde usted estuvo acompañándonos en la 14ª edición el año pasado, donde también dio el anuncio maravilloso de la fábrica de chocolate. Este festival, Presidenta, es más que una festividad, es el espacio, es la plataforma de comercialización, de promoción y de vinculación, y además es una plataforma internacional. Hemos tenido presencia de más de 10 países y en la última edición donde usted estuvo, nos acompañó España, y ahí se logró hacer un vínculo comercial muy importante, en donde en la PESA España va a haber un centro de tratamiento y de interpretación del cacao tabasqueño, y con ello queremos consolidar muchos más vínculos comerciales. Este ecosistema integral que se ha trabajado con diferentes secretarías y con el apoyo de usted también trae consigo el turismo, y aquí tenemos la ruta del cacao y el chocolate, que es la ruta más reconocida a nivel país. Hace poquito estuvimos premiados en el marco del Tianguis Turístico de Acapulco, y con la fábrica del chocolate y con el proyecto del Morralero también se podrá ir consolidando esta ruta como una oferta agroturística por excelencia, un gran referente del cual nos sentimos absolutamente orgullosos, y un poco también es la parte que nos corresponde a nosotros de este proyecto integral, en donde la Federación y diferentes secretarías participamos. El proyecto del Morralero, que es donde hoy estamos, la intención es que en esta intervención se mantenga la esencia arquitectónica del entorno de la hacienda, pero que se convierta también en el centro de interpretación del cacao tabasqueño, que tengamos un espacio para las catas, para las cocinas de humo, y que en este trabajo que estamos haciendo también de conservación de los sistemas agroforestales del cacao, pueda el turista conocer el proceso de transformación del cacao al chocolate, que quiero compartir esta experiencia ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Fitur. Para el mercado europeo el cacao es toda una revelación, no lo conocen, y es este producto que estuvo mucho antes que los pozos petroleros, y que estoy segura, Presidenta, que este producto va a ser el parteaguas de este esfuerzo que ha hecho el gobernador de Tabasco para trabajar en la diversificar nuestra economía, que no nada más es algo que tenemos que hacer, sino también es justicia histórica para nuestro estado, y quién mejor que el cacao para poder contar esa historia. Eso es cuanto, Presidenta, de parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Katia. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, días. Presidenta, bienvenida a su casa, ¿no? Gracias por venir a Tabasco. Secretaria Leti Ramírez Amaya, compañera de muchos años de lucha, de caminar juntos. María Luisa, pues que una mujer de retos, ¿no? De compromisos, y que juntos hemos construido un proyecto, un sueño que alguna vez planeamos y que surge del corazón y del pensamiento del presidente, un programa Sembrando Vida, que hoy es toda una realidad. Presidenta, mire, en nuestro estado tenemos más de 17,000 productoras y productores, pequeños productores, que cuentan con media hectárea, 1 hectárea, 1.5,
2.5 hectáreas. Son pequeños y pequeñas productoras y que sostienen una economía. Aquí podemos decir que este municipio es como el centro del cacao. Llegamos a tener más de casi 30 asociaciones productoras de cacaoteras, que eran cooperativas integradas por pequeños productores, que eso fue historia, se terminó. Fue un imperio el cacao, fue un imperio que hoy son ruinas, que todavía quedan los cascos de lo que fue todas esas asociaciones, las secadoras, los acopios, todo lo que se exportaba, ¿no? Llegaron a tener, pues tenían un imperio, porque sí tenían tractocamiones, tenían avionetas, o sea, aquí se producía y se maquilaba, tenían bodegas en la Ciudad de México, en Oaxaca, tenían pero todo eso se terminó, ¿no? Se acabó y hoy está resurgiendo nuevamente con gran fuerza, porque el cacao, pues nosotros somos parte del cacao y el cacao es parte de nosotros, o sea, es nuestra raíz, nuestra cultura. Entonces, nuestra mayor producción es de exportación. Todo el cacao se exporta a Europa, a Estados Unidos, a Japón, va nuestra producción. Pero hoy enfrentamos un reto. María Luisa y usted, presidenta, que tuvo a bien de poder acopiar este cacao, ¿no? De tener un precio de garantía, que ha sido como la esperanza y una bendición para los productores este precio, porque nunca se había obtenido este precio que hoy usted no garantiza. Me atrevo a solicitarle, a hacerle una petición, que nos pueda ayudar usted a copiar las 17,000 toneladas a un precio de justo, a un precio de garantía, que evitemos el intermediarismo. Ahorita se está pagando al pequeño productor, entre 40 y 50 pesos el kilo. Entonces, muchos ven el esfuerzo, porque el cacao puede dar todo el año si lo tecnificamos. Puede haber producción todo el año, pero los esfuerzos son escasos, porque pues no es rentable la producción. A veces no da ni para el trabajo, la mano de obra, el jornal, cubrir el jornal. Si logramos esto, vamos a poder reactivar la economía. El año pasado la venta, lo que significó la cosecha, fueron más de 181 millones de dólares, ¿no? de esta producción, que es sustentable, ¿no? Y que se paga a un precio justo, que la utilidad se la lleva el intermediario. Entonces, si logramos, ¿no?, poner un precio todo el año, ¿no?, todo el ciclo, por decir, hablo en voz alta, de 100 pesos el kilo permanente, podemos recuperar esa inversión. O sea, que podamos establecer un precio estándar, estable, que podamos tener ese precio de garantía y que el productor se reactive en la economía, que esto nos va a ayudar, porque es economía social. Es una economía que no se concentra en unas solas manos, en unos solos cuantos, sino que está distribuida en casi 20,000 familias que viven de la producción. Y esto significa que también tiene una bondad, que vamos a poder cuidar nuestro medio ambiente, conservar nuestras plantaciones, reforestar, conservar la fauna. Aquí en el Morralero esta hacienda tiene más de 140 años y la estamos recuperando, porque estaba acagualada cuando llegamos y ahorita ya tenemos producción. Y va a ser un centro de interpretación, pero también vamos a certificarla para que sea una huerta madre, para que de aquí pueda salir semilla certificada, ¿no?, a renovar las plantaciones, ampliar la plantación. Presidenta, pues más que agradecidos, gracias por todo el apoyo, la solidaridad. La verdad que nunca no nos equivocamos. Yo creo que las tabasqueñas y los tabasqueños decidimos bien, y que toda la solidaridad de usted se ve reflejada, ¿no?, en el apoyo y en el respaldo hacia las tabasqueñas y a los tabasqueños. Eso es nuestra gratitud,
¿no? Siempre va a contar con nosotros. Y en la defensa de la soberanía, nosotros damos un paso al frente, presidente, ¿no? Siempre vamos a estar al frente de que no está sola, que siempre va a contar con las tabasqueñas y con los tabasqueños. Muchas gracias, bienvenida a su tierra, a su agua. Muchísimas gracias, querido gobernador. Antes de darle la palabra, presidenta, la compañera Daisy de la Cruz, productora de cacao, preparó unas palabras para usted, un mensaje de agradecimiento. Le voy a poner el micrófono. Adelante, compañera. Bueno, buenas tardes a todos. Me dirijo a la presidenta. Buenas tardes, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor poder estar aquí con usted en representación de las productoras y productores de cacao de Tabasco. Tenerla de vuelta nos hace sentir su compromiso e interés en nosotros y nuestra tierra, y se lo agradecemos de corazón. Saludos también a nuestro gobernador Javier May Rodríguez, gobernador, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, y a todas y todos los presentes quienes asistimos con mucho gusto. Hoy les comparto un poco de mi historia y cómo gracias al Gobierno de México, a través de Alimentación para el Bienestar, mi vida y la de mi hija, la de mis padres y mis hermanas ha mejorado. Antes de mis 15 años en mi familia no tuvimos la oportunidad de acceder a una tierra. Fue hasta que heredamos de parte de mi abuela que empezamos a poder trabajar la tierra que nos vio nacer, e iniciar con ella la relación que da de corazón e identidad a nuestras comunidades. Desde entonces, nuestras tierras han sido fuente de trabajo para mujeres, 3 hermanas de las cuales soy la mayor, que habíamos dedicado nuestros esfuerzos a tareas distintas, y hoy podemos decir que todas somos mujeres del cacao. El primer cultivo fue bonito, pero el segundo fue muy difícil por las condiciones de la tierra. Tenía 15 años y ya no quería trabajar. Era muy difícil y no se veía el resultado, no se tenían buenos precios y sentíamos que en otros lados se quedaba la riqueza que nosotras generábamos, pero nunca nos detuvimos. Cuidar el cacao es un trabajo artesanal y de entrega total, y lo hacemos por y para nuestra tierra, para nuestras familias, con todo el amor al trabajo por el que vivimos y comemos. Este es el primer ciclo en que gracias a Alimentación para el Bienestar no solo vendimos, sino también aprendimos para mejorar nuestro trabajo, y en el próximo ciclo podamos completar los beneficios y tengamos ahorros, con la certeza de que nunca más vamos a malvender nuestro producto y que la justicia social sí existe. El pago justo por nuestro trabajo nos ha permitido caminar más fácil. Ha sido oportunidad para demostrar que como mujeres podemos romper con la idea de trabajar como un hombre y demostrar que trabajar como mujer es motivo de orgullo y garantía de un valor especial desde el amor y cuidado para el bienestar de nuestras hijas e hijos de la tierra que nos da todo. Tengo una hija de 13 años y por las tardes hemos empezado a transmitir el conocimiento y compartir el trabajo para seguir en nuestra ruta del cacao, la de nuestra historia como pueblo trabajador y lleno de alegría. Como madre de familia y productora, el precio que me da nos permite solventar mis gastos. Es la pauta para una mejor vida con bienestar. Antes esto no existía. Gracias, presidenta, porque usted está donde está por su trabajo, porque el mando de una mujer firme y trabajadora se siente, se vive y también nos conforta y alienta con una sonrisa. ¿Cómo no vamos a estar con usted, presidenta, si nos ha tendido de la mano y valora nuestro trabajo? Cuente con que seguiremos entregando el mejor cacao, el mejor del mundo, para corresponder lo que su gobierno nos da, como nunca antes había sucedido.
También sé que la fábrica de chocolates que se construirá junto a esta finca dará empleos en la región y será un beneficio para toda esta zona cacaotera, desde donde nosotros nos beneficiamos y también beneficiamos a muchísimas personas más con el mejor chocolate del mundo. Una vez más le digo, Presidenta, que es un honor tenerla en nuestras tierras, especialmente porque estamos juntas demostrando que es tiempo de mujeres. Gracias. Muchas gracias, compañera Daisy. Y antes de darle la palabra a nuestra presidenta, recordar que el cacao fue nuestra primera moneda como pueblo prehispánico. Y también dicen quienes saben de salud y nutrición que el cacao a través del chocolate genera felicidad. Entonces, qué emoción tener la planta chocolatera en una tierra bendita de cacao, porque va a generar felicidad. Presidenta, las compañeras y los compañeros vinieron desde temprano con la emoción y la alegría de escucharla. Bueno, a ver, que nos platique María Luisa, ¿cuándo inicia la construcción de la fábrica? Gracias, presidenta. El planteamiento es, tenemos la parte del recurso, que en septiembre empiece ya la construcción para que pueda en el primer semestre del año que viene, 2027, pues venir a inaugurar la planta. Vamos a empezar trabajando 600 toneladas de maquila, de cacao ya seco. Y el planteamiento es que en 2030 la nave que se construirá nos dará para 1000 toneladas. Pero pues el planteamiento, nosotros seguimos instrucciones y esta es la inversión planteada que tenemos de 110 millones de pesos. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirme aquí en el calorcito, como alcalde. Voy a platicarles un poco qué hicimos ayer. Les voy a decir por qué. Es relevante. El día de ayer firmamos un acuerdo comercial con Europa. Se fortalece un acuerdo comercial que ya existía para poder exportar productos agrícolas y de otro tipo de mejor manera a Europa que lo que tenemos hoy. No se cobraría ningún impuesto para exportar, por ejemplo, el cacao de México a Europa. Cuando uno ve esos proyectos, esas firmas, esos acuerdos, pues en el pasado, ¿cómo se veían? Bueno, pues ya que cada quien vea cómo favorece este acuerdo comercial, pues a las grandes empresas. Nosotros pensamos que estos acuerdos comerciales pues pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo, porque esa es la diferencia de los gobiernos de antes y de los gobiernos de la transformación. Antes no había recursos para el pueblo, los recursos eran para unos cuantos. Hasta que llegó el presidente López Obrador y empezó a cambiar la historia de nuestro país. Empezó a construirse una economía desde abajo. Lo primero, los programas de bienestar. Antes no existía eso. ¿Cómo es que antes no había recurso para el pueblo? Pues porque se lo robaban, en pocas palabras. Ahora hay pensión adulto mayor, hay apoyo a personas con discapacidad, hay becas para jóvenes de preparatoria, hay Sembrando Vida, hay fertilizantes gratuitos, hay jóvenes construyendo el futuro. Y cuando llegamos decidimos apoyar a las mujeres con pensión Mujeres Bienestar y con más becas. Ya todos los estudiantes de secundaria tienen una beca y este año vamos a dar una beca de útiles y uniformes para todos los estudiantes de primaria, para que
no falta el recurso en las familias que llevan a sus hijos a la escuela. Ese es un tema, los programas de bienestar, importantísimos, porque han traído beneficio a la gente de manera directa, sin intermediarios, no como antes que los gobiernos llegaban cuando iba a haber elecciones y daban migajas y luego se olvidaban del pueblo. Aquí no, aquí es de manera directa a través del Banco de Bienestar, el apoyo de los programas de bienestar, y en la mayoría de los casos es para todos y todas, sin distinción. Eso es lo primero, que es el gran cambio. Lo segundo, aumentó el salario. No se nos puede olvidar que en 2018 el salario mínimo era de 2.300 pesos, 2.800 pesos mensuales. Ahora el salario mínimo está en 9.000, casi 500 pesos mensuales. Un aumento de 154% en términos reales. Es decir, se distribuye la riqueza, porque el trabajador genera la riqueza y antes se quedaba, pues, la mayoría arriba. Al haber mayor salario se distribuye la riqueza y se vive mejor, las familias viven mejor, alcanza para más. ¿Qué más hacemos? Pues muchas otras cosas, por ejemplo, el programa de vivienda para el bienestar, que aquí tiene más de 40,000 viviendas, y a los que tenían créditos del Infonavit y del Fobiste, pues les condonamos los créditos porque realmente eran muy injustos. Estamos haciendo escuelas, está el programa La Escuela es Nuestra, pero además estamos haciendo más preparatorias, más universidades, más hospitales. Ayer en Morelos inauguramos un hospital en Jiutepec, que igualito va a ser el de Cárdenas, que se está construyendo aquí. Tiene todos los equipos más modernos que haya en cualquier lugar del mundo. Tiene incluso un quirófano totalmente automático, con los equipos ahí. El que inauguramos en Mérida, el Orán, de más de 600 camas el fin de semana anterior, tiene un quirófano que puede un doctor operar a distancia, con robots. Así vamos a construir 9,000 camas más y vamos a hacer el servicio universal de salud, para que no importa si uno es del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, podamos atendernos en los 3 sistemas de salud y así se pueda coordinar. Todo eso hacemos. Les decía, además, pues firmamos un tratado comercial con Europa. ¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial? Bueno, si nos organizamos bien, con el gobernador, con María Luisa y ustedes, pues la producción de cacao va a tener un mejor precio, porque lo vamos a poder exportar de mejor manera a Europa, que lo que está haciendo ahorita. Veníamos platicando con Javier de la producción de cacao en Tabasco. En efecto, el mejor cacao del mundo está en Tabasco. Y ahora ustedes lo saben, se vende chocolate, que en realidad es gato por liebre, porque en realidad ni chocolate es. Hay unas marcas que dicen chocolate, pero en realidad tiene 1% de cacao. La mayoría pues ya es puro químico. Entonces, ¿qué les propongo? Que este programa que tenemos ahora, como bien lo dijo Javier, entre Javier, el gobernador, el presidente municipal, también lo vamos a involucrar aquí, María Luisa y ustedes me presenten un proyecto. ¿En cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, ¿eh? ¿Para qué? Para garantizarle el precio a los productores de cacao de Tabasco. A todos los pequeños productores, obviamente. Bueno, aquí
prácticamente todos son pequeños productores. Que se garantice el precio. ¿Cómo vamos a hacer para que no tengamos que estar todo el tiempo subsidiando, como se dice, metiendo dinero para garantizar el precio? Que algo sí hay que apoyar. Bueno, vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate. Entonces eso significa chocolate para el bienestar, ya no solo desde alimentación para el bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao. Entonces, con valor agregado, es decir, que no se quede solo en el cacao, además que se venda seco, que garanticemos eso para que sea a buen precio y que tenga un valor agregado para garantizar el precio para todos. Y además para ayudar que sean realmente los pequeños productores los que exporten a Europa a un precio justo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Eso es construir la economía desde abajo. Como bien dijo Javier, la economía social. Claro que está bien que haya inversiones, que haya empresas que se instalen en distintos lugares, que generan empleo, pero la producción agrícola en México siempre ha sido una producción de pequeños productores, de ejidatarios, de comuneros, y ahí es donde hay que apoyar. Entonces, entre María Luisa, Javier y todos ustedes me presentan un proyecto, va Javier allá a la ciudad, lo elaboramos, lo trabajamos y regresamos para presentárselos a ustedes y decirles a partir de cuánto precio justo para el cacao de Tabasco, así se va a llamar. Me dio mucho gusto estar con ustedes, vamos muy bien, muy bien. ¿Saben por qué vamos bien? Porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Si el gobierno se fuera por otro lado y se le olvidara el pueblo, entonces sí iríamos bastante mal. Hay algunos que quieren que eso ocurra, por eso escriben ahí en los medios, y la televisión y todo que ya conocemos. Pero por más que nos digan, es como dicen, ay, la presidenta quiere parecerse a López Obrador. Compa, que yo dijera, ay, no, imagínense, ¿cómo? ¿Ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás. Somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. No hay separación entre pueblo y gobierno, tenemos principios, tenemos causa y si hacemos eso siempre vamos a salir adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, presidenta. Ahora el planteamiento es hacer un recorrido con nuestra presidenta para que conozca y también vea el vivero del Estado y exactamente dónde va a estar el terreno. Entonces ahorita regresamos en el caso de una servidora para seguir tejiendo la instrucción de nuestra presidenta y escucharlas y escucharlos. Ahorita nos vemos.